Bueno, ya hemos visto la definición de lo que es la transformada de Fourier, sus propiedades, y hemos visto los distintos tipos de señales de uso frecuente. Vamos a ver ahora algunas de las aplicaciones que se pueden, donde se puede utilizar la transformada de Fourier. Bueno, una de las propiedades que vimos y que dijimos que lo íbamos a analizar más adelante será la convolución. Recuerden de que yo les dije de que tengo un sistema al cual yo le aplico una cierta x de t y a la salida voy a obtener un y de t, donde acá dentro de este sistema hay un modelo matemático propio en el dominio del tiempo. También yo les dije que era muy posible que a los sistemas uno le aplique un impulso y vea cómo responde ese sistema. Bueno, la única forma de poder encontrar la salida del sistema es haciendo esta integral, que es la integral de convolución, que ya la vamos a ver con mayor detenimiento porque hay toda una unidad de sistema de convolución en tiempo continuo y en tiempo discreto. Ahora bien, si nosotros hubiésemos hecho la transformada de x de t y hubiésemos hecho la transformada de i de j omega y adentro hubiésemos tenido el modelo matemático transformado de ese sistema, ahí sí en el diagrama en bloques podemos hacer que la salida es directamente el producto entre el modelo matemático h de j omega y la entrada al sistema. Si de ahí despejamos, encontramos que la relación que existe entre la salida y la entrada al sistema en el dominio transformado lo vamos a llamar función transferencia, que no es nada más ni nada menos que el modelo matemático transformado del sistema. ¿Por qué decimos que es la función transferencia? Y fíjense, si x de t nosotros aplicamos un impulso, que sería este ejemplo que tenemos acá, ¿eh? Y cuya transformada acabamos de ver vale 1, la salida del sistema es 1 por la función transferencia, que es h de j omega. Por lo tanto, la salida del sistema es directamente la respuesta al impulso, por eso que también se lo llama como respuesta en frecuencia del sistema. Bueno, veamos el siguiente ejemplo. Dice que de convolución. Dice que se tiene un sistema lineal e invariante en el tiempo. Ahora después vamos a ver qué significa eso. Y al cual la respuesta al impulso, que sería el modelo matemático del sistema, es 1 sobre j omega más 3. Me pide que vamos a aplicarle un escalón y queremos saber cuál es la salida. Bueno, ¿qué significa que un sistema es lineal e invariante en el tiempo? Bueno, lineal significa que admite el principio de superposición, es decir, que si tengo varias entradas, quiero ver cómo actúan esas entradas a la salida del sistema, puedo aplicar superposición. Aplico una entrada, luego y veo que pasa la salida, aplico la otra entrada, veo que pasa la salida y luego sumo efectos. Invariante en el tiempo significa que yo apliqué un impulso y respondió de esta forma. O sea, apliqué un impulso hoy y respondió con esta expresión de 1 sobre j omega más 3. Vengo mañana, vuelvo a aplicar el impulso y responde de esa misma forma. También se los caracteriza en los sistemas invariantes de tiempo, donde las constantes propias del sistema se mantienen invariantes, o sea, no dependen del tiempo y se mantienen constantes. Bueno, veamos. Como voy a aplicar un escalón, la transformada del escalón es 1 sobre j omega. Yo sé que la salida al sistema va a ser el modelo matemático por la entrada al sistema. Por lo tanto, nosotros tenemos que esta es la transformada del escalón, o sea, esta es la entrada x, y esta es el modelo matemático h. Deberíamos antitransformar, ¿no? Alguien podría decir, bueno, ahora hay que antitransformar para, a partir de esto, encontrar la I de t, ¿de acuerdo? Pero no vamos a aplicar la integral de 1 sobre 2pi,
No, vamos a utilizar un método que es de fracciones simples. Vamos a separar en A sobre J omega y en B sobre J omega más 3. Esto es como que si yo tuviese la función I de J omega, esto tengo un polo en el origen y un polo en menos 3. Esto sería polos reales, ¿eh? Esto es una, es una función de transferencia que tiene dos singularidades reales, dos polos reales. Bueno, vamos a encontrar cuánto vale A. A hay que multiplicar por J omega menos el polo, por I de J omega. Multiplicamos J omega, se va a ir con J omega, me va a quedar 1 sobre J omega más 3, que sería esto. Reemplazo por J omega, lo reemplazo por 0, o sea, esto va a ser 0, y me queda un tercio. Vamos a hallar B, B multiplico a I de J omega por J omega más 3, hago tender el J omega a menos 3, esto se va a simplificar con esto, me va a quedar 1 sobre J omega, esto no está, no hace falta, y esto me va a quedar menos un tercio. Bueno, reemplazo lo que era A, un tercio, lo que era B menos un tercio, y esto ya me da funciones en el dominio del tiempo que salen directas, ¿no? O sea, un tercio sobre J omega, esto va a ser U de t, que sería esta, y menos un tercio por e a la menos 3t es la antitransformada de este término. Lo escribo mejor, esto es un tercio por 1 menos e a la menos 3t por u de t, y esta sería la respuesta que tiene este sistema cuando se aplicó un escalón u de t. Esto era lo que me pedían del sistema. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo de convolución. Dice que tengo un sistema, también el mismo sistema lineal invariante en el tiempo. Fíjense que tiene la misma respuesta al impulso, que es 1 sobre j omega más 3, pero ahora me dice que se aplicó una cierta entrada que no sabemos cuál es, y se observó que la salida responde a esta resta de exponenciales, e a la menos 3t menos e a la menos 4t. Me pide que encuentre precisamente cuánto vale el valor de x de t. Bueno, yo sé que ya lo hemos visto, que e a la menos 3t por u de t, acá dice por tabla, pero en realidad nosotros lo hemos demostrado, es 1 sobre j omega más 3. Y también, aplicando el mismo criterio, e a la menos 4t es 1 sobre j omega más 4. ¿De acuerdo? Entonces, aplicando el problema de la linealidad de las transformadas, si tengo la resta entre estas dos, va a ser la resta de 1 sobre j omega más 3 menos 1 sobre j omega más 4. Bueno, yo sé que despejando ¿no? Sabemos que h era i sobre x, entonces si yo quiero despejar x, no tengo que hacer más que a la i despejarla, dividirla por h. O sea que i sobre i de j omega sobre h de j omega va a ser la i que encontré anteriormente, que sería 1 sobre j omega más 3 menos 1 sobre j omega más 4, dividido h, que es 1 sobre j omega más 3. Bueno, acá puedo distribuir, divido este con este y este con este, entonces me va a quedar 1, porque se van a simplificar, y como esto es un cociente de fracciones, me queda j omega más 3 sobre j omega más 4. Hago como un denominador y luego simplifico este con este, 4 con menos 3 me queda 1 sobre j omega más 4. Y esto es la exponencial x de t igual a 4 por e a la menos 4t. Acá hay una propiedad importante, que es una de las cuales a veces se toma una señal y se la separa en exponenciales a través de la serie de Fourier, es que
La, la exponencial que se aplica a la entrada seguramente va a aparecer a la salida. O sea que esto no es casualidad de que esta exponencial e a la menos 4 aparezca a la salida, sino que seguramente una componente de esa exponencial aplicada a la entrada siempre aparece a la salida. ¿De acuerdo? Bueno, veamos otra aplicación de la transformada de Fourier, que es la aplicación de resolver ecuaciones diferenciales utilizando esta transformada. Veamos el siguiente ejemplo. Dice que tengo esta ecuación diferencial de primer orden, la derivada de y respecto de t, más 3i de t igual a x de t, y dice que hay que hallar la salida cuando se aplica el impulso y la parte B cuando se aplica un escalón. Bueno, lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad de la derivación. De donde está la derivada, habrá que multiplicar por j omega. En lugar de tener i de t, tengo i de j omega. En lugar de tener i de t, tengo i de j omega. Y la transformada de la x de t es x de j omega. Saco factor común i de j omega, me queda j omega más 3. Parecido al ejemplo anterior, esto es igual a x de j omega. Hago la relación salida con la entrada y me queda que la función transferencia de este sistema, que es el modelo matemático, asociado a la ecuación diferencial, a esta ecuación diferencial, es 1 sobre j omega más 3. Por eso que decimos que la función transferencia está asociada al modelo matemático. Esta ecuación que tenemos acá es el modelo matemático. Este es el modelo matemático del sistema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar cada una de las entradas que me piden. La parte A es un impulso cuya transformada es igual a 1. Por lo tanto, I de J omega, que es H, esto es H de J omega, por X de J omega, en este caso X de J omega vale 1. Por lo tanto, la salida directamente es 1 sobre j omega más 3, al mismo problema anterior, cuya transformada directamente, su antitransformada directamente es i de t igual a e a la menos 3t por u de t. ¿De acuerdo? Cambiemos ahora, aplicamos x de t igual a u de t. Recuerden que x de j omega, la transformada, es 1 sobre j omega. Descartamos ese valor de pi por delta de omega, lo descartamos para la resolución, no lo tenemos en cuenta. Reemplazamos la i de j omega como h por x de j omega. X de j omega es 1 sobre j omega. Y ahora fíjense que otra vez me queda el mismo ejemplo anterior. Esto tendría que haberlo separado en i de j omega, haber encontrado a sobre j omega más 3 más b sobre j omega. No hago las cuentas otra vez, la salida es 1/3 por 1 menos e a la menos 3 por u de t. El mismo resultado que tenemos anteriormente. O sea, lo importante es que la función transferencia, que h de j omega, que respondería a la respuesta al impulso, cuando yo decía que se conocía, en realidad lo que se conoce es el modelo matemático del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, esta ecuación de primer orden. Bueno, vamos a ver un segundo ejemplo de ecuaciones diferenciales. En este caso vamos a tomar una ecuación de segundo orden. El orden lo da el orden de las derivadas. La derivada de y respecto de t dos veces, más 2 por la derivada de y respecto de t, más i de t, igual a x de t. Bueno, aplicando la propiedad de la derivación de la transformada de Fourier, como acá tengo una derivada segunda, acá voy a tener que multiplicar por j omega al cuadrado. Como acá tengo una derivada primera, multiplico por j omega, y la ecuación diferencial se me transforma en una ecuación lineal en términos de i de j omega,
Si sacamos factor común y de j omega me va a quedar una ecuación de segundo orden con j omega al cuadrado más 2j omega más 1. Despejamos la relación salida y entrada, va a dar 1 sobre j omega al cuadrado más 2j omega más 1. Esta es la función transferencia, esta es la respuesta al impulso. Sabemos que h de j omega, que sería j omega cuadrado más 2j omega, habría que buscar las singularidades y resulta que es el cuadrado de un binomio. Por lo tanto, esto sería como que yo tengo ahora un polo doble en menos 1 de j omega y sigma del plano j omega, ¿no? En el plano j omega. Y esta la puedo obtener en forma directa a través de la derivación, a partir de la derivación con respecto a omega. Es 1 sobre j omega más 1 al cuadrado, sería t por e a la menos t. Ahora bien, lo que vamos a hacer es aplicar x de t igual a u de t. Sabemos que x de j omega, su transformada es 1 sobre j omega. Lo vamos a reemplazar como que la salida a esa entrada es h de j omega por x de j omega, que es 1 sobre j omega. Lo que deberíamos hacer sería dividir en fracciones simples a sobre j omega, y ahora tengo un polo doble, j omega más 1 al cuadrado más b11 por j omega más 1. Yo tengo que separar en fracciones simples como tantas singularidades tenga. Tengo una singularidad en 0 y la que ya tenía el sistema en menos 1. O sea que voy a necesitar 3 fracciones simples. Una para el polo en el origen y 2 para el polo doble. Fíjense que esto parece el desarrollo de la serie de Laurent en menos 1, ¿no? Y B11 debería ser el A menos 1, que sería el residuo de la función. Bueno, vamos a hallar las constantes. A es fácil, A multiplico por j omega a la función transformada, me queda solamente el término de j omega más 1 al cuadrado. Cuando reemplazo en 0 por j omega me da 1. El B12 hago lo mismo, multiplico por j omega más 1 al cuadrado, se me va a simplificar y me va a quedar solamente 1 sobre j omega. Cuando reemplazo por menos 1, esto me va a dar menos 1. Y ahora viene el residuo. El residuo va a ser B11, que es la derivada respecto de j omega de multiplicar por j omega más 1 al cuadrado por ser un polo doble. Me quedaría el derivar 1 sobre j omega, derivo, me queda menos 1 sobre j omega al cuadrado, reemplazo por menos 1 y me queda menos 1. Y ahora me quedarían las 3 fracciones, me quedan 1 sobre j omega, menos 1 sobre j omega más 1 al cuadrado, menos 1 por j omega más 1. Y esto lo puedo transformar directamente, o sea, puedo agarrar y digo, la transformada de 1 sobre j omega es u de t. La transformada de j omega más 1 al cuadrado es menos t por e a la menos t. Y la derivada de 1 sobre j omega es directamente e a la menos t. Si saco factor común y acomodo un poco mejor los términos, la respuesta es i de t igual a 1 menos la exponencial que multiplica a t más 1. ¿De acuerdo? Bueno, otra aplicación es la de utilizar la transformada de las ecuaciones que caracterizan a los sistemas físicos. Nosotros lo que vamos a ver es algo que ustedes ya ven en teoría de los circuitos, que son sistemas eléctricos, donde tenemos una entrada, tenemos una salida a mi sistema. La entrada puede ser una tensión o una corriente, la salida puede ser una tensión de salida o una corriente de salida. En el medio hay elementos que nosotros, para nuestro caso
de análisis de circuitos simples van a ser elementos pasivos. ¿Qué son los elementos pasivos? Bueno, son una resistencia, desde el punto de vista de la energía es la que disipa energía, la tensión sobre la resistencia a través del ley de Ohm es R por I de T. Si despejamos ahí I de T es la tensión que está sobre la resistencia dividido la resistencia. Sus ecuaciones transformadas, acá no hay problema porque BR omega de J omega es R por I de J omega. La corriente transformada es la tensión transformada sobre la resistencia, no tengo problema. El capacitor C, medido en faradios, es el elemento que almacena energía eléctrica. La tensión en el capacitor es 1 sobre C por la integral de la corriente respecto de tau, y su recíproca, la corriente, va a ser C por la derivada de la tensión sobre el capacitor. Si hago la transformada de estas ecuaciones a la tensión transformada, la voy a obtener dividiendo por J omega por la propiedad de la integración, y en el caso de la corriente, que es la derivada, va a ser multiplicar por J omega a la transformada de la tensión. Y por último, el inductor L, medido en Henry, en donde la tensión del inductor depende de la velocidad de variación de la corriente. Desde el punto de vista energético es el que almacena energía electromagnética, y la corriente en el inductor es la inversa de L multiplicado por la integral de la tensión aplicada. Sus transformadas son las recíprocas al capacitor. La tensión es J omega, que es la derivada de la corriente, y la corriente es la integral, o sea que hay que dividir por J omega de la tensión. Dijimos que se utilizan excitaciones de tensión y excitaciones de corriente. Puse la simbología de un generador de tensión y un generador de corriente. Bueno, acá otra cosita que podía agregarle, que seguramente ya lo ven en teoría del circuito, es, fíjense que si yo le aplico una tensión constante al capacitor, la derivada me da cero, por lo tanto la corriente va a ser cero. El capacitor a una continua es un circuito abierto, no deja pasar corriente. Y en el caso del inductor, si la corriente que circula es constante, no hay variación de corriente, la tensión vale cero, entonces se comporta como un cable, o sea, el inductor es como si fuese un alambre. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo de sistemas eléctricos. Vamos a tomar un circuito bastante simple, es un capacitor con una resistencia, se le aplica una tensión de entrada y se quiere obtener una tensión de salida. Primero lo vamos a tratar de manejar a través del tiempo y luego trabajar en el dominio transformado. Mi sistema se reduce a que tengo una entrada y tengo una salida. La variable de entrada es la tensión de entrada, V sub I, que puede ser cualquiera, un impulso, un escalón, una exponencial. Y a la salida quiero obtener una tensión de salida VO tomada sobre la resistencia. Vamos a plantear algún juego de valores. Por ejemplo, la tensión de salida por ley de Ohm es la tensión sobre la resistencia, o sea que es la resistencia por el valor de la corriente. De ahí puedo despejar que la corriente es la tensión sobre la resistencia. También sabemos que el valor de la corriente se puede obtener a partir de tener la tensión en el capacitor y hacer la derivada con respecto al tiempo multiplicada por el capacitor. También sabemos que la tensión en el capacitor, BC, sería la tensión de entrada menos la tensión BO, o sea que puedo hacer la tensión de entrada menos la tensión BC. Lo que voy a hacer es ahora reemplazar esta ecuación en la derivada y luego igualar. Lo hacemos directamente en un paso. Tenemos que la corriente BO sobre BR va a ser C por la tensión en el capacitor, que la escribimos como la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Fíjense que ya tenemos toda una única expresión escrita en términos de la tensión de salida y la tensión de entrada, que es lo que se busca
en encontrar el modelo matemático del circuito RC. Bueno, lo que vamos a hacer es pasar todo lo que tiene BO de un lado y lo que tiene BI lo dejamos del otro, y acá encontramos la ecuación diferencial característica del sistema. Esta es una ecuación diferencial. ¿Se podría resolver? Sí, podríamos aplicar la propiedad de la derivada, como hicimos anteriormente, o si no, podemos aplicar algún método de resolución de ecuaciones diferenciales. Bueno, vamos a ver el mismo ejemplo, pero utilizando el método transformado. O sea, vamos a considerar que la tensión BI de T ya está transformada, que sería BI de J omega, la corriente I de T también es I de J omega, y BO de T se transformó en BO de J omega. Entonces, BO de J omega, que es la salida, es la resistencia por la corriente transformada. La corriente es un circuito serio, o sea que también es la corriente que circula por el capacitor y la resistencia, o sea, la corriente hace todo esto. Ahora despejamos la corriente por ley de Ohm, es la tensión de salida sobre la resistencia. Pero también la corriente que circula por este circuito, como dije recién, es la corriente que circula por el capacitor. Entonces esta sería la corriente que circula por el capacitor, que depende de la tensión que cae en el capacitor. La tensión que cae en el capacitor es la diferencia entre la tensión de entrada menos la tensión de salida. Fíjense, la tensión de entrada es esta que está acá, esta es la tensión de entrada. Si le resto la tensión de salida, lo que obtengo acá es la tensión sobre el capacitor, BC de J omega. Bueno, lo que hacemos es reemplazar en la expresión de la corriente la tensión BC de J omega, esta sería BC de J omega. Podemos reemplazar también la corriente por BO sobre R, entonces me queda BO sobre R igual a J omega por C y la diferencia de tensión que sería la tensión del capacitor. Pasamos R multiplicando al otro lado, o sea que me queda que BO es J omega CR por la diferencia de tensiones. Luego hacemos distributiva, multiplicamos, perdón, por BI por BO, entonces me queda J omega CR por BI, J omega CR por BO. Paso todo lo que tiene BO de un lado, entonces me queda BO de J omega CR por BO, y del otro lado me queda la tensión de entrada afectada por J omega CR. Saco factor común BO de J omega, me queda 1 más J omega por CR. Ya está prácticamente encontrada la relación BO sobre BI de J omega. Me queda J omega CR por 1 más J omega CR. Como me gusta que quede en términos de polos del sistema, podemos sacar CR factor común, o sea, afuera de ese paréntesis, me queda CR 1 sobre CR más J omega C, CR, con este CR se va, arriba me queda J omega, y abajo me queda 1 sobre CR más J omega. Y esto sería el modelo matemático del sistema o la función transferencia del sistema. ¿De acuerdo? Bueno, tomemos ahora el siguiente ejemplo. Otro circuito simple, en este caso vamos a tomar una resistencia, una bobina L. También aplicamos una tensión de entrada y obtenemos la tensión de salida. En mi circuito se reduce ahora a encontrar el modelo matemático de este circuito RLC. La tensión de entrada es L por la derivada de I respecto de T. La corriente I, hacemos como el problema anterior, hacemos BI menos BO sobre R. Reemplazamos en la ecuación diferencial L sobre R,
en la expresión de BO, reemplazamos esto acá, me va a quedar L sobre R por la derivada de BI respecto de T menos la derivada de BO respecto de T. Hacemos distributiva. Luego lo que vamos a hacer es agrupar lo que tiene BO y lo que tiene BI de un lado, y otra vez encontramos la ecuación diferencial característica de este sistema. ¿De acuerdo? Similar al ejemplo anterior, fíjense que es una ecuación de primer orden, aparece la derivada de la señal de entrada. Y ahora lo que vamos a hacer es el método transformado. O sea, tomamos el mismo circuito, pero vamos a aplicar la transformada de Fourier a las ecuaciones en el dominio del tiempo. BO, J omega L, porque era la derivada respecto de la corriente. La corriente es la resta de las tensiones de entrada menos la tensión de salida. Reemplazamos la tensión de salida como J omega L, y esta es la corriente I. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a distribuir J omega L sobre R en ambos miembros. Vamos a pasar todo lo que tiene BO para un lado y lo que tiene BI queda para el otro. Sacamos factor común. Me va a quedar un término multiplicado a BO y del otro lado me va a quedar BI. Busco encontrar el cociente entre BO y BI. Esto va a ser H de J omega. Lo trabajo un poco matemáticamente. J omega L sobre R, 1 más J omega L sobre R, saco factor común L sobre R para que lo pueda simplificar, y de esta forma me queda J omega y L sobre R, o sea que este también es un circuito muy parecido al anterior, tiene un 0 en 0 y un polo en menos R sobre L, un sistema de primer orden, en el plano J omega, ¿de acuerdo? Y otra vez volvemos a encontrar una función transferencia de un sistema físico, en este caso un sistema eléctrico muy simple, que después me permitiría encontrar la salida a cualquier tipo de entrada que se le aplique al circuito.